Buenos días. Mi nombre es Luis Ariza. Soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Atlántico. En el día de hoy les voy a hablar sobre el pensamiento filosófico de Platón. Platón fue un pensador griego, pupilo de Sócrates, y llegó a ser profesor de Aristóteles. Los diferentes escritos sobre él lo que buscaban era explorar la justicia, la igualdad y la belleza. De la misma forma llegaban a tocar temas en relación con la estética, la filosofía, la teología, entre otros temas. Fue un importante y famoso filósofo griego, creador de la academia y de muchas obras filosóficas, que tuvieron una alta repercusión en el pensamiento de la filosofía occidental. Platón representaba el dualismo, ya que para él existían dos mundos opuestos. En su pensamiento defendía que el conocimiento de las cosas se conseguía mediante la dialéctica. Este definía la dialéctica como el camino que llevaba al ser humano de la ignorancia al conocimiento. La política de Platón se basaba en la ética. La política de Platón se basaba en la ética y en los conceptos de justicia. Para él, la justicia en el individuo estaba basada en tres partes del alma, que son el alma racional, el alma irascible y el alma concepticible. Okay. El sentido de la filosofía de Platón surge como reacción al escepticismo, relativismo y empirismo político de los sofistas, de la insatisfacción y descontento con la situación política de la época. Se plantea como concepción del conocimiento perfecto de lo que es justo tanto en la vida privada, que en ese caso vendría siendo la ética, como en la vida pública, que en ese caso vendría siendo la política. La filosofía de Platón se fundamenta en dos partes principalmente, que es la teoría del conocimiento o epistemología, que nos muestra el camino al verdadero conocimiento, y la teoría de la realidad u ontología, que nos dice qué es lo real y qué es lo aparente. Bueno, la teoría de las ideas de Platón, donde plasmaba su ideario, en el cual existían dos mundos, el de las ideas y el de las cosas. En el de las ideas era donde se podía distinguir con nuestros sentidos, y el de las cosas se trataba del mundo sensible, que podía percibir por medio de otros sentidos. Platón se basó principalmente en la teoría de las ideas, gracias a la cual articulaba todo su pensamiento filosófico. Contaba con dos formas de ver la realidad. Una era inteligible, que se llamaba idea, y para él era eterna e inmaterial, siendo ajena al cambio sensible. Y la sensible la formaban las cosas que tenían características materiales y que se sometían a cambios y a destrucción. Platón pensaba que las ideas estaban jerarquizadas, de forma que el primer rasgo correspondía a la idea de bien, en el cual también se encontraban los objetos estéticos y éticos, y después se encontraban las ideas sobre los objetos matemáticos y de las cosas. Platón hablaba de una inteligencia que lo ordena todo, y de una figura de la inteligencia ordenadora, a la que llamó demiurgo, para dar sentido a todo desde el inicio de los tiempos, desde el origen del universo. No se trata de un dios o un principio creador, sino de un principio ordenador y existente. Otro pensamiento de Platón era las ideas de la que deriva el mundo de lo físico y lo terrenal. Platón definió el mundo de las ideas a grandes rasgos. Defiende que existen entes inmateriales, absolutos, inmutables, universales e independientes del mundo físico, de las que derivan
de las que se derivan todo lo que existe. Serían, por ejemplo, la bondad, la justicia, la virtud, o el mismo ser humano en sí mismo hace parte de este grupo. Y de estas se derivan lo bueno, lo justo y lo virtuoso. Platón también nos hablaba de los sentidos no reflejan la realidad ni permiten conocerla. Platón desmitificó el papel de los sentidos en el conocimiento de la realidad, porque muestra que un mundo imperfecto y cambiante más allá que una realidad verdadera. O sea, Platón lo que dice es que nosotros, el hombre, vive en un mundo imperfecto y cambiante. ¿Qué quiere decir? De que cada vez que este mundo imperfecto va cambiando, esa realidad va cambiando junto con él. O sea, ¿qué quiere decir? Que la realidad es estática, es momentaria, está contextualizada a cierto contexto, a cierta época. Platón también nos habló sobre la opinión y el conocimiento. Platón diferenció y contrapuso las nociones de opinión, a lo que él llamó doxa, y el saber, a lo que él llamó episteme. La opinión o doxa es el mundo de lo sensible. Las cosas sensibles se conocen a través de los sentidos. En el mundo inteligible es el mundo del conocimiento y de la ciencia. El episteme, que se conoce mediante la razón y la inteligencia. O sea, esto es lo real, pero no es cambiante. Platón tiene un mito muy famoso que se llama el mito de la caverna. Para Platón solo hay un Dios, y ese Dios es el conocimiento. Y una maldad, y esa maldad es la ignorancia. En su obra La República, Platón explica el mito de la caverna, una metáfora de nuestra naturaleza respecto de su educación y falta de educación. En la primera parte, Platón describe la vida en el interior de la caverna. En ella habitan los prisioneros cuya única ocupación es contemplar el fondo de esa estancia. Al estar encadenados no pueden mirar hacia otro lado, solo hacia esa pared que tienen enfrente. Dentro de la caverna hay una fogata encendida y gracias a la luz del fuego en la pared se proyectan sombras que reflejan lo que existe en su mundo. Es decir, que esas sombras representan la realidad. Para ellos, claro está. La liberación de los prisioneros comienza permitiéndoles darse la vuelta y mirar hacia el fuego, en vez de mirar hacia las sombras que éste refleja. Entonces, iluminados por la luz, ven una nueva realidad, una realidad más profunda, más completa, donde radica la causa compuesta de las apariencias sensibles. Después se desencadena un prisionero y se le permite dirigirse hacia afuera de la cueva. Mediante una cuesta empinada llega arriba y sale de la caverna. Una vez fuera de esa caverna ve una realidad exterior. Hombre, lobos, árboles, etc. Este era el mundo inteligible. Y ve el sol que encarna la idea del bien. Platón tiene una frase muy famosa que dice: el hombre es prisionero mientras vive en el mundo sensible. Su liberación es descubrir el mundo de las ideas. Bueno, retomando un poco el mito de la caverna, ya conociendo el mundo exterior, el hombre siente el deber moral de rescatar de las sombras a sus compañeros que están presos dentro de la cueva. El prisionero vuelve y desciende de nuevo hasta el interior de la caverna para liberar al resto de los prisioneros, pero se encuentra con una incomprensión. O sea, que estos prisioneros que estaban todavía dentro de la caverna no han visto el mundo exterior y por ende no comprenden lo que este prisionero que logró zafarse de las cadenas y logró ir allá les está explicando. De esta forma Platón
explica su idea de que el hombre es prisionero mientras vive en el mundo sensible y sus valores. Su liberación es descubrir el mundo de las ideas, convertido en filósofo, trascender las ataduras del cuerpo y del mundo sensible y atender a las ideas. Bueno, Platón también habla sobre las tres partes del alma. O sea, él dividió el alma en tres partes, que son la razón, el ánimo y el apetito. Él explicó esta postura filosófica mediante el mito del carro alado, que es uno de los diálogos de Fredo. Bueno, así explicó Platón el mito del carro alado. Las almas son como un carro que va dirigido por un auriga del que tiran dos caballos. El alma será la fuerza natural, capaz de elevar lo pasado, encaminándose hacia un lugar donde habitan los dioses, o sea, el futuro. El cultivo y la dedicación a lo hermoso, lo sabio y lo bueno hacen crecer las alas que harán más ligera esta ascensión. En cambio, lo malo, lo vergonzoso y lo feo tiene como resultado que éstas se extingan. La caída será inevitable. En el caso de los hombres, la subida es mucho más costosa. La causa es que la auriga ha de guiar a una pareja de caballos de distinta índole. Uno es blanco, que simboliza la belleza y la verdad, mientras el otro es negro, que simboliza el mal y lo feo. Ahí es donde entra ese dualismo que yo les explicaba anteriormente. El auriga es la parte racional, es ese equilibrio entre el bien y el mal, entre la razón, entre lo real y lo sensible. Si el auriga es capaz de controlar los caballos, el conjunto se elevará y contemplará el mundo de las ideas. Y si no lo hace, los caballos se rebelarán, el carro no podrá elevarse y caerá en el mundo de las cosas, a ese mundo sensible que hablaba Platón. Ok. El alma acabará en un cuerpo aprisionado, con el anhelo de retomar su mundo original. Ese espera a ese para el cual está destinado. Ok, entonces, cada una de las partes del carro corresponden a esa naturaleza tripartita del alma, para lo cual Platón designa. Que la primera parte es la parte volitiva, que es donde residen los apetitos y los deseos incontrolados. ¿Quién es el que representa esto en este mito? El animal negro, el rebelde. Lo segundo está el ánimo, que está representado bajo la forma del caballo blanco, que es la parte que aspira siempre a la verdad, al bien. Y por último está la auriga, que es el hombre que dirige a estos caballos, que simboliza la razón, que es el encargado de controlar los apetitos. Ok. Por otro lado, Platón habla de una justicia equilibrada. Platón definió la justicia como el orden y el equilibrio entre distintas partes del alma. Y tiene una frase muy maravillosa que dice: el gobierno del pueblo o sus representantes es para Platón muy imperfecto y defiende a un gobierno que esté dirigido por los sabios. Para Platón, los gobernantes no deberían ser aquellos que tenían mayor poder económico, sino aquellos que tenían mayor inteligencia, mayor conocimiento, aquellos que eran filósofos, que tenían la capacidad de pensar, de criticar, aquellos que eran sabios. Esas eran las personas que Platón consideraba que fueran los que dirigieran al país. Platón también habló sobre la ciudad y el gobierno. Dedicó gran parte de sus obras y muy ancha de su energía vital a reflexionar sobre la forma de la ciudad ideal. Dividía a los ciudadanos en tres. Estaban los productores, que debían dedicarse a la actividad económica, los guardianes, que se ocupaban de la seguridad y el orden, y los gobernantes.
Para Platón la justicia llegará cuando cada grupo social desempeñe la función que le corresponde y con su virtud concreta, los productores, la moderación, los guardianes, el valor y los gobernantes, la prudencia. Por encima de todo de ellos se situaba el rey filosófico, en lo más alto de la organización social y política. Para Platón, el gobierno del pueblo, sus representantes, era algo muy imperfecto, y Platón abogaba por un gobierno que esté dirigido por los sabios, como les expliqué anteriormente. La forma más perfecta del gobierno sería la monarquía o la aristocracia, pero eso no aseguraba para Platón que el que tuviera más plata fuera el mejor dirigente. El mejor dirigente era aquel que sabía, era aquel que era filósofo. Eso pensaba Platón. Platón también hablaba sobre la academia que debería ser el centro del saber. En Atenas funda una academia a las afueras de la ciudad, cerca a los jardines del héroe Academos. Por eso se le llama así, academia. Es el primer centro del saber, dedicado al estudio y a la enseñanza. Algo como lo que se conoce ahora como las universidades. Bueno, en ese momento era la academia. Como se pudieron dar cuenta, lo explicado anteriormente, Platón ha sido uno de los filósofos más importantes de la historia y que su influencia y todas sus obras siguen estando presentes en todo Occidente y en el mundo desarrollado. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta intervención, que tengan un buen día. Buenos días, mi nombre es Edwin Sierra Viloria, estudiante de licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico, segundo semestre. En el día de hoy les vengo a hablar acerca del pensamiento filosófico de Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estágira, al norte de la antigua Grecia. Considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental, fue discípulo de Platón y de otros pensadores. Aristóteles, a diferencia de su maestro Platón, planteaba que solo existía un mundo y que era posible entender la realidad mediante la experiencia y la observación. Características del pensamiento aristotélico. Silogismo. Se consideraba a Aristóteles el padre de la lógica, ya que fue uno de los primeros en estudiarla y enunciar sus principios. La base de la lógica es el silogismo. Es una deducción lógica y necesaria realizada a través del discurso, a partir de determinadas premisas que llegan a una conclusión necesaria. Principio de no contradicción. Sostiene que una proposición y su negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y el mismo sentido. En una de las leyes básicas de la lógica, y es lo que permite realizar argumentos más complejos como la reducción al absurdo. Las falacias. Aristóteles descubrió que existen argumentos que en apariencia son válidos, pero no lo son en realidad, y los denominó falacia. Es decir, que las falacias tienen la forma de un silogismo, pero contienen un error lógico que impide que la conclusión se derive necesariamente de la proposición. Esencia permanente y apariencia cambiante. La esencia se identifica con la sustancia de las cosas y permanece invariable. Sin embargo, la apariencia sí es variable. Esta división entre lo esencial y lo aparente puede aplicarse tanto a los objetos como a los animales o a las personas. Oposición del pensamiento platónico. El pensamiento platónico sostenía que lo que se podía conocer a través de los sentidos es falso y solo podía llegar a la verdad a través de las ideas. El pensamiento aristotélico, por el contrario, es empírico, es decir, que se basa en la observación de fenómenos. Las ciencias múltiples. El pensamiento aristotélico busca la especificidad de las cosas, por eso Aristóteles agrupó las ciencias según su objeto específico. Lógica, el estudio del pensamiento racional. Filosofía teórica, se subdivide en física, matemática y metafísica. Filosofía práctica, incluye la política y la ética. Astronomía, sistema geocéntrico. Aristóteles propuso una teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo y de todos los planetas, las estrellas y el Sol giraban a su alrededor. Elementos de la naturaleza. Describió la naturaleza compuesta de 5 elementos. Agua y tierra tienden a moverse hacia el centro del universo. Aire y fuego tienden a alejarse del centro del universo. Éter gira en torno al centro del universo. Con estos principios se podía explicar la ley de la gravedad.
Filosofía política. Para Aristóteles el Estado es la comunidad de iguales, cuyo objeto es la mejor vida posible. Consideraba al hombre como un animal social y su instrumento político es el lenguaje. Distinguió 6 formas de gobierno: la monarquía, la oligarquía, la democracia. Teoría literaria. La poética de Aristóteles es el primer estudio formal de las artes que se tiene registrado. Puede aplicarse tanto a los objetos como a los animales o a las personas. Oposición del pensamiento platónico. El pensamiento platónico sostenía que lo que se podía conocer a través de los sentidos es falso y solo podía llegar a la verdad a través de las ideas. El pensamiento aristotélico, por el contrario, es empírico, es decir, que se basa en la observación de fenómenos. Las ciencias múltiples. El pensamiento aristotélico busca la especificidad de las cosas, por eso Aristóteles agrupó las ciencias según su objeto específico. Lógica, el estudio del pensamiento racional. Filosofía teórica, se subdivide en física, matemática y metafísica. Filosofía práctica, incluye la política y la ética. Astronomía, sistema geocéntrico. Aristóteles propuso una teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo y de todos los planetas, las estrellas y el Sol giraban a su alrededor. Elementos de la naturaleza. Describió la naturaleza compuesta de 5 elementos. Agua y tierra tienden a moverse hacia el centro del universo. Aire y fuego tienden a alejarse del centro del universo. Éter gira en torno al centro del universo. Con estos principios se podía explicar la ley de la gravedad. Filosofía política. Para Aristóteles el Estado es la comunidad de iguales, cuyo objeto es la mejor vida posible. Consideraba al hombre como un animal social y su instrumento político es el lenguaje. Distinguió 6 formas de gobierno: la monarquía, la oligarquía, la democracia. Teoría literaria. La poética de Aristóteles es el primer estudio formal de las artes que se tiene registrado.